Hola, hoy en Retrologando vamos a hacer una especie de vídeo introductorio de generalidades sobre algo que nos vamos a dedicar en sucesivas entregas, y me refiero a los miembros de la otra generación del 27. La generación del 27, llamada la generación poética del 27, el grupo del 27, como se quiera, la formada por los Lorca, Guillén, Alberti, etcétera, es solamente conocida. En algún momento también le dedicaremos aquí un vídeo, si no a la totalidad de lo que hace en sí, a lo más conocido. Pero lo que es indudable es que en un momento determinado, concretamente una de las fechas de referencia, 1927, surge otra generación literaria, y más allá de lo literario, espectacular también. Tanto no solo se dedican a la escritura, sino también al dibujo, al cine, a la interpretación incluso en algunos casos, que es de la que nos vamos a ocupar. Esta es una generación de autores que básicamente se dedica al humor. Fundamentalmente es a la renovación del humor. El humor anterior ya quedaba bastante anquilosado, bastante trillado, bastante etiquetado dentro de una fórmula y de unos esquemas muy concretos. Entonces ellos deciden hacer otra cosa. No de común acuerdo, oye, vamos a hacer esto, no, sino que se producen una serie de constantes que les llevan a formar este grupo. En la existencia de este grupo, de esta generación, la otra generación del 27, que en ocasiones se ha discutido, se ha dicho que sí, que sí, no, que sí, que sí, cual. El primero que lo menciona es Laín Entralgo. Pedro Laín Entralgo, en determinado escrito, esto lo cita Lázaro Carreter. Ahora explicaré un poco el contexto de esto. Dice una cita que la tengo aquí, que la puedo leer. Hay una generación del 27, la de los poetas, y otra generación del 27, la de los renovadores, los creadores, mejor, del humor contemporáneo. La otra generación del 27. Es la primera vez que acuña la expresión. López Rubio, José López Rubio, miembro de esta generación, miembro de los principales, retoma la expresión acuñada por Laín Entralgo y la hace propia en su discurso de ingreso en la Real Academia de la Lengua sobre la otra generación del 27, donde explica un poco pues algunas de las cuestiones que le sirve para centrar y ubicar y dar razón de ser a esta generación. En la réplica al discurso ya he sabido que el nuevo académico hace un discurso y un académico ya de sillón, ya que está allí, le hace una réplica. En este caso fue Lázaro Carreter, y Lázaro Carreter, reconociendo la importancia y el valor de sus trabajos y tal, e incluso la interconexión entre los miembros, pues tilda de distinto, tilda como que la tal generación no le termina de interesar, para él no es suficiente. En mi opinión es un error, porque en primer lugar en aquel momento no se conocían muchas cosas que sí se conocían, pero no se habían trabajado, que hoy sí conocemos, que hoy ya creo yo que la inmensa mayoría de la gente pues sabe de qué va la cosa. Por ejemplo, la nómina de autores, a la que muy brevemente nos referiremos. Lázaro Carreter, pues siembra esta duda, pero naturalmente entre los miembros de la misma generación y en los estudiosos y la gente que más o menos se dedica a mirar esto, pues hay la conclusión de que sí, que la otra generación del 27 existe. Es un hecho plasmado y verificable. ¿Qué ingredientes le reúnen? Pues diversos. Hay una serie de cuestiones, de influencias, de elementos comunes y sobre todo de amistad también, porque es que resulta que, así como en la generación del 27 de los poetas hay quien se lleva fatal entre ellos, se llevan muy mal algunos entre ellos, algunos se llevaban muy bien. Por ejemplo, Jorge Guillén se llevaba bien con casi todos, con Pedro Salinas, con Federico García Lorca, tal. Por ejemplo, Alberti se llevaba muy mal con Dámaso Alonso, por ejemplo. Hay Gerardo Diego, con algunos también se las tenía más o menos tiesas. Los malagueños Prados y Alto Laguirre eran muy amigos, pero por ejemplo no eran tan amigos, y Alberti mucho menos, de José María Hinojosa, que después sí se llevaron mejor y tal y cual, pero sobre todo por la ideología de unos y otros, ¿no? En este caso sí son amigos de hacer viajes juntos, de irse a casa de unos ayudarse a otros, como veremos que es una pauta pues corriente entre esta otra generación del 27. Para empezar podemos señalar una serie de influencias. Estamos hablando de un humor de vanguardia, lógicamente, un humor renovador, un humor novedoso, un humor que no se fija tanto
en la acción cómica como tal, sino en la forma de transmitir el humor. Es decir, si el humor de antes era que un señorito, por ejemplo, pues con el criado, iban a hacer una trampa, el criado se hacía pasar por el señor, la situación ya en sí era cómica, era humorística. Esta gente esto no le interesa nada. Al revés, le interesa parodiar estas cosas antiguas que había, estas cosas que ya estaban un poco de modé. Entonces ellos la forma de entender el humor y de transmitirlo es a través de la ironía, del sarcasmo, de los juegos de palabras, de los calambures, sobre todo de la manipulación del lenguaje, de la esencialización, para conseguir un efecto determinado. Esto, que son los maestros en hacerlo, los miembros de la otra generación del 27, ya viene preludiado por una determinada gente que son las influencias más notables. La diferencia, por decir un referente, la diferencia, los que no son, digamos, en la misma línea, los que, digamos, vienen un poco a quedar atrás, pues son, por un lado, el teatro. Como todos trabajan en el teatro, todos, sin excepción, pues es lo que quizás nos podamos fijar más, aunque la influencia no le venga sobre todo al teatro. Carlos Arniche es un teatro que ellos pues deciden tomarlo como algo contrario a lo que ellos quieren hacer. Los hermanos Álvarez Quintero, en buena parte el Astracán de Pedro Muñoz Seca. Esto es lo que nos interesa. Esto es lo que de pronto, pues el humor establecido que había y que tenía éxito, que triunfaba. Hay una excepción, que las primeras comedias desterradas y muchas olvidadas y perdidas de Jardiel, sobre todo las que hacen colaboración con Serafín Adame, que él mismo se encargó de desterrar, pero eso ya nos ocuparemos cuando hablemos de Jardiel. Pero en general son elementos que no se tienen en cuenta para nada. Del extranjero hay una serie de autores que le fecundan, como por ejemplo, en cierta medida, Apollinaire, con los epigramas, los caligramas estos que hacía. Por ejemplo, ilustradores como determinados, sobre todo franceses e italianos, pero el que quizás del extranjero más se percibe la influencia es Camus, Pierre-Henri Camus, un autor francés, un autor que era actor, que era periodista, era narrador, era novelista, era dramaturgo, y era un tipo que era la bomba, era muy gracioso, un tipo que los juegos de palabras eran constantes, eso que aludía antes, el mismo humor. Lo que pasa que el espíritu francés es distinto al español, entonces, y no es una cosa de chauvinismo y decir, no, es que es verdad, es que la idiosincrasia es distinta, entonces, porque Camus se ha llegado a traducir al español sin poner que era de Camus, y la gente se ha creído que era del autor de turno, del que había hecho la traducción, había puesto tal, mira, qué bien, y no entendían que era Camus trasladado al español. Camus fue un autor muy, muy influyente en ellos, y que ellos adoraban todos, porque además todos conocían la obra de él, cosa que hoy es muy difícil. Hoy es muy difícil encontrar libros de Camus, porque yo me molesto en buscar, y más allá de 3 o 4 cosas no encuentras nada. 3 o 4 cosas que no figuran entre lo mejor de él, algunos de los libros de relatos tal, pero además unos precios desorbitados. Entonces, pero bueno, esto respecto al extranjero, que quizás es lo que menos nos interesa, es literatura, porque después veremos que el cine también es un elemento esencial de este grupo. Pero en España hay una serie de autores que sí que que son un estímulo, que son una influencia evidente. En menor medida, en mi opinión, hay 2 fundamentales, que serían Julio Camba, gallego, un autor, un periodista muy conocido, un periodista que en su momento fue muy importante, de un talante un tanto conservador, algo que también sucederá en los que le sucede, que en la otra generación del 27, y otro que podía estar ahí, una referencia puntual, Juan Pérez Zúñiga, a quien ya dedicamos un vídeo en este canal, sobre todo las obras, por ejemplo, aquella que van a la luna, o aquella del travesti, del Doña Tecla, aquella que era una señora y después resultaba ser un señor. Pero son un humor, es una influencia relativa, igual que José Francés. José Francés era un hombre de primerísima importancia, un escritor muy importante, al que llamaban el padre del humor. Caíto, por ejemplo, le denominaba el padre del humor. Y hombre, se le decía esto y sí, se le apreciaba y se le admiraba, lógicamente, pero era un humor para dejarlo al lado. Sí, sabemos que existe, pero nosotros queremos hacer otra cosa. Y en este sentido hay los 2 que más le influencian. Aquí vamos a ir como hasta ahora, en orden inverso. Ya una influencia sí notable y sí importante de primer orden es Venceslao Fernández Flórez. Venceslao Fernández Flórez, sus novelas, su relato y todo su artículo. Venceslao Fernández Flórez no lo vamos a presentar aquí, es un escritor gallego también, como Camba, pero un autor muy importante,
también de tono conservador, de talante conservador, en su momento incluso llegó a coquetear con el franquismo, y es un autor caracterizado por obras cuyo sentido es la frustración, es el pesimismo, es el haber perdido la ilusión, el estímulo. Esto es lo que, o haberlo perdido, o haber buscado un estímulo erróneo. Esto es lo que encontramos a lo largo de, como de él no vamos a hablar en ningún otro vídeo, y las tengo aquí, pues ya aprovecho para enseñar. Aquí tenemos sus obras completas, mira qué maravilla. Son 9 tomos. Hay unos 7 primero y después 2 más. Aquí están los 9 tomos, del 1 al 9. Mira qué gozada de la parte, el corte de las páginas. Con estos colorcitos, es que vamos a coger uno en particular, este primero, por ejemplo. Fíjate qué libro más bonito, todos en Aguilar, en joya, con esto así, con estos colorcitos aquí. Donde, pues, por ejemplo, en este primer tomo vamos a ver qué encontramos, porque esto es una maravilla, esto es para ponerse a leerlo y pasarse pues, un veranito, porque son como 40 novelas y libros de relatos, no es una cantidad baladí. Mira, aquí encontramos La procesión de los días, Volvoreta, en fin, y cada tomo pues trae su correspondiente entrega, donde encontramos pues el bosque animado, donde encontramos el malvado Carabel, ejemplo de esto que decíamos, del señor que pues no tiene estímulo en la vida y decide pues seguir otro rumbo distinto, no siempre certero, como tantas y tantas cosas. Él también es uno de los padres de la novela policíaca en España, pero eso ya hablaremos en otro momento, cuando nos dediquemos a ello. Y a Fernández Flores lo dejamos aquí. Y siendo muy notable la de Fernández Flores, la fundamental, la básica, la elemental, reconocida por ellos mismos y por todo el mundo, es la de Ramón Gómez de la Serna. Ramón, el ramonismo. Ramón Gómez de la Serna, pues tampoco, sí también merecería que hiciéramos algún día alguna cosa aquí, porque es que es extraordinario, es una cosa magnífica. Era un individuo con una sabiduría extraordinaria. Tiene una obra amplísima, es una obra, yo recuerdo que Círculo de Lectores Galaxia fue sacando unos tomos carísimos, pero no sé si costaba, ahora los cambios serían 60 euros cada tomo, 50 euros cada tomo, no sé qué barbaridad. Solo de su trabajo en la revista Proteo eran como 14 volúmenes, después había novelas, no sé qué, artículos, ramonismo, greguerías, tal, y era, yo qué sé, qué cantidad de tomos, podían ser, a lo mejor, yo qué sé, a lo mejor digo una barbaridad, pero es que no lo sé, podían ser 50 tomos a lo mejor. Hizo una obra extensísima, amplísima, variada, a más no poder, y es un hombre que rompe con los moldes. Este señor es un independiente absoluto, es un francotirador, es un transgresor, es un individuo que hace lo que él quiere, y lo que él quiere está muy bien hecho. Las greguerías son sobradamente conocidas porque además las hemos estudiado todo, en el instituto las hemos estudiado seguro, incluso en el colegio en algunos casos, como ejemplo básico de esa síntesis máxima y de ese juego lingüístico que caracteriza la labor de Ramón Gómez de la Serna. Hablamos de una literatura de extremos, donde los contenidos pues realmente a veces sí tienen cierta importancia, pero fundamentalmente en la forma. Es un tono humorístico, fundamentalmente, no exclusivamente Gómez de la Serna hace humor, pero sí fundamentalmente. Pero es un humor peculiar. Yo creo que él, en la parte de su obra narrativa, de sus relatos, de sus artículos, hizo una serie de biografías muy importantes, la más conocida, quizá la más valorada, la de Ramón María del Valle Inclán, donde cuenta todas las cosas de los mentideros, todas las anécdotas falsas, verdaderas y falsas, porque muchas son verdaderas, pero otras legendarias de la leyenda de Valle Inclán, están todas metidas en el libro de Gómez de la Serna, todas en la biografía, no falta ni una. Le encantaba, y es que Ramón María del Valle Inclán y Ramón Gómez de la Serna, aparte del nombre, tienen en común el horizonte creativo de la forma de idea. En mi opinión, Ramón Gómez de la Serna siempre me ha parecido muy vinculado con el esperpento. No tiene nada que ver, realmente. Pero en la línea que, por ejemplo, hay una película de Woody Allen que a mí me gusta mucho, se llama Delitos y Faltas, donde hay un personaje que interpreta a Alan Alda, que es un director de cine tal, muy prestigioso, que están haciendo un documental de él, que es bastante prepotente, el caballero. Y hay una frase que él repite, y que el Woody Allen, el que está en el documental, reutiliza varias veces con la mula Francia y diciéndolo y tal. Dice, si se dobla, es comedia. Si se parte, es tragedia. Es decir, está diciendo una cosa que lo sabe todo el mundo. La diferencia entre la comedia y la tragedia es de muy poca y a veces solo de matiz, solo de orientación. Porque una cosa trágica llegada a un extremo máximo, exagerado,
produce hilaridad, lleva a la risa. Y a la inversa, una comedia, una historia de humor conducida a un resultado determinado puede llegar a resultados trágicos. Sobre todo el exceso de tragedia puede llevar al humor, esto está claro. Esto, Gómez de la Serna, es un poco el esperpento sin el esperpento, sin el alma del esperpento. La distorsión existe, la profundidad de mira existe, pero un esperpento, de luego, mucho más amable y que nada tiene que ver con el esperpento de Gómez de la Serna. He traído aquí algunas cosillas bueno, mira, Los Medioseres, esta es la edición de Los Medioseres, de una obra de teatro que funcionó estupendamente, donde los personajes iban medio blanco y medio negro. Y era la oposición, todo, la cara, la ropa, todo, blanco y negro. Y era la oposición entre unos y otros. Aquí tenemos el teatro muerto en cátedra, que fue un género que él creó, el género del teatro muerto, que podía ser parangonable a, por ejemplo, al teatro estático, al teatro de Pessoa. De otra manera, no tiene nada que ver. Y aquí tengo estos dos tomos porque ya digo que lo de Círculo de Stones, Galaxia, Gutenberg no los tengo porque es que era prohibitivo, o sea, para mí era imposible comprarlo. Sí tengo estos dos tomos de obras completas que, bueno, que debió sacar en su momento, porque esto es del año, si no recuerdo mal, 1960, primera edición, en la página del principio no viene, 1956. Y en el segundo tomo, aquí tenemos, igual que lo anterior, tomo 2, nos vamos al índice que está en la parte de atrás, vemos si es del mismo año, 57, naturalmente hay muchas más obras, pero muchísimas. De hecho, si nos fijamos en estos dos tomos, por ejemplo, no aparecen ni las novelas primordiales, ni siquiera las greguerías, pero bueno, es lo que había en la edición. Todos estos mimbres ya nos van apuntando la dirección que después encontraremos en la otra generación del 27. La otra generación del 27 es una serie de escritores, fundamentalmente, pero también que tocan otras artes, como iremos viendo, en cada caso también, que lo que buscan fundamentalmente es enlazar la vanguardia y el humor. Un humor vanguardista, un humor, no me cansaré de decirlo, pero es que es la almendra del asunto, es la clave. La vanguardia, el humor, la renovación del humor. Hablamos de un humor puro, de un humor esencializado, como el lenguaje que se utiliza. Manipulado el lenguaje de forma que lleve a donde queremos, pero no es que estemos buscando palabras rimbombantes que no existen, no, es una utilización distinta del mismo lenguaje aplicado a la normalidad, juegos semánticos, juegos gramaticales, calambures, etcétera, etcétera. Es un humor donde se pretende otro elemento fundamental en el espíritu de esta otra generación del 27, la deshumanización del arte de Ortega y Gasset. Es decir, frente al exceso de sentimentalismo, de empatía, de interiorización de los personajes literarios, aquí se busca una distancia, una deshumanización, como se dice. Verlo allí no es el esperpento, no es el mirarlo del aire, es mirarlo a lo mejor en el mismo plano, pero de lejos, no de tan cerca. En este sentido de distanciamiento, no solo de los personajes, sino también de la realidad vital de los mismos escritores y del público que los leía. Aquí hay es un mundo, aquí términos como inverosímil, como imposible, aplicado a lo que era, son patentes, tienen patentes de corso, es que son comunes y fundamentales. Es decir, aquí no interesa lo posible, no interesa lo verosímil, interesa pues lo que surja con todo lo alejado que esté de estas concepciones. Aquí el sentido común, pues es una norma que no necesariamente tiene que imponerse para nada. El sentimentalismo, en ocasiones, puede aparecer para ser utilizado como elemento paródico o irónico en contra de ello. Es un humor muy especial. Es un humor, pues de nuevo cuño absolutamente. O sea, yo creo que Ramón Gómez de la Serna es el único que un poco sí que había apuntado, pero hasta esta gente no tiene una plataforma, digamos, constante y permanente, que es otro de los elementos que los reúne. Tiene, en principio, su vehículo de transmisión a través de las revistas literarias, en concreto de las de humor. A esto volveremos dentro de un momento, pero sigamos un poco esbozando. Esta gente, al contrario que la generación del 27 tradicional de los poetas que decía Entralgo, buscan la complicidad del lector, del público. O sea, esta gente busca la celebridad, busca vivir bien
y buscan cobrar mucho dinero de que el público les secunde. Ellos necesitan el apoyo del público, mientras que los del 27, dicen, renunciaban a esto en cierta medida. En este sentido se oponen a los del 27, como decía. En tanto, no aceptan, no solo no aceptan, sino que para ellos es una incongruencia, es algo que no tiene razón de ser. Aquello, bueno, pues lo pronunció Juan Ramón Jiménez, lo estableció, y bueno, los del 27 lo siguieron bastante, porque era así como Gómez de la Serna, digamos, el padre de la otra generación del 27, Juan Ramón Jiménez fue la del 27 de los poetas. Y en este sentido, Juan Ramón Jiménez pues pensaba que el arte tiene que ser algo minoritario, algo interior, algo que debía individualizarse mucho, que ver casi que dirigido a personas, mientras que esto no, esto es al contrario, ¿Cómo que minoritario? ¿Cómo dice usted? No. Yo tengo que llegar al cuanto más amplio público, mejor. Y por eso, en parte, también buscaban eliminar la aspereza idiosincráticas, de todo lo español, de todo lo, siendo muy españoles, pero todo lo que fuera particular de una zona, fuera. Interesa la universalidad, todo el espacio y todo el tiempo. Ya digo, esta influencia, este sentido común, común aplicado a colectivos, al de ellos mismos, pues va eso, estableciendo unas pautas, un humor nuevo y una serie de constantes que se dan en todos ellos. Ya dije, la revista es un elemento esencial porque participan en todas ellas. Ellos todos participan en ellas en distinta medida, porque no puede ser que todos escribieran igual ni lo mismo, pero hay 3 publicaciones fundamentales de carácter periódico, que son Buen Humor, Gutiérrez y La Codorniz. Estas tres revistas, hay otras, habría otras, pero son las fundamentales donde intervienen todos. Buen Humor es una revista que se inaugura en 1921 y que mantiene, por un lado, aquellos humoristas anteriores, José Francés, Pedro Pérez Fernández, el colaborador de Muñoz Seca, estaban, pues qué sé yo, todos los humoristas aquellos que dijimos que había, los hermanos Quintero alguna vez intervienen, y también colabora en alguna ocasión Emilio Carrere, que iba por otros derroteros. Después estaba esta generación intermedia de los Ramón Gómez de la Serna, Fernández Flores, Julio Camba sobre todo, y después ya están todos estos novedosos. Lo que viene después. Se van incorporando, y entonces esta revista Buen Humor, que duró, pues, si no recuerdo mal, son 9 años, 9, 10 años, pues tenemos una panoplia de lo que era el humor de ese momento, lo considerado tradicional, una especie de elemento intermedio, bisagra, con Ramón Gómez de la Serna como el más despegado, y la otra generación del 27. Están todos aquí. Pero es que ellos mismos, partiendo no solo de los escritores, sino de los ilustradores y dibujantes, que también son un elemento básico de esta otra generación del 27, crean, auspiciado por Caíto, la otra Sileno, no lo he dicho, Buen Humor la crea Sileno, la funda Sileno. Caíto hace Gutiérrez, el departamento de Incobrable y todo aquello, de un funcionario aquí vuelven a estar todos. En menor medida, porque sucede otro elemento que también los une, que es la marcha, el éxodo a Hollywood, colectivo, por trabajo. Pero en Gutiérrez se inaugura en 1927. Ya aludí hace un rato a que 1927 era otra fecha importante en esta otra generación. 1927 es cuando se crea la revista Gutiérrez. Dura 7 años, hasta el 34. Ya los últimos tiempos era demasiado circunstancial. Se dedicaba demasiado al tiro corto, a los políticos de entonces y tal. Y eso fue un poco el declive de la revista. Pero en su inicio están el López Rubio, están todos. Incluso Jardiel Poncela, tal y cual. Y después, con posterioridad, recién terminada la Guerra Civil, porque en la Guerra Civil hay la ametralladora, pero esto es Tono y Miura, hay la Codorniz, donde, bajo la dirección de Miura, también vienen todos y se completa el elenco, el único que faltaba de todo esto que estamos hablando. Como las revistas también, no lo he mencionado, pero vamos, las tertulias en su momento, sobre todo antes de la Guerra Civil, que es el momento donde se cuece todo esto, donde germina todo esto que estamos hablando y que se desarrolla en los años posteriores. Las tertulias eran fundamentales. La tertulia del Pombo, la tertulia de Gómez de la Serna, la tertulia, bueno, y no solo las tertulias, sino los cafés, la estancia en los cafés. Hay quien vivía en los cafés. Jardiel Poncela estaba todo el día en el café, escribiendo allí en los cafés siempre. Además, es muy famoso eso, no digo nada nuevo. Ese trato entre ellos, ese cruzar impresiones, ese estar hablando siempre entre unos y otros. Y después, ya lo he dicho antes, otro elemento
que se aplica a todos los miembros de la otra generación del 27 es la multidisciplinaridad. Ahí me quedo, qué ancho me queda al decirlo, ¿eh? Multidisciplinaridad. Es decir, aquí escriben poesía, escriben relatos, escriben novelas, escriben teatro, escriben guiones, dirigen películas, actúan en películas, en fin, interpretan otras cosas, hacen artículos, por supuesto, y es una gente que va buscando siempre la máxima expresión. Claro, el cine estamos hablando de hasta sobre los años 30, cuando ellos van a Hollywood, alrededor de 1930, si no recuerdo mal, va Jardiel el primero, después van incorporándose al principio para hacer guiones, después para hacer en español, para hacer las versiones en español, en castellano, de determinadas películas, incluso para escribir guiones sobre obras teatrales propias. En el caso de Jardiel eso es muy claro, en Hollywood y después aquí. En Hollywood tienen una serie de relaciones fundamentales en el desarrollo de su labor, cada uno. Edgar Neville o López Rubio, incluso Tono, fueron muy amigos de Laurel y Hardy, de Chaplin. Edgar Neville con Chaplin eran muy amigos, muy amigos. Y todo esto se traduce en su obra. Edgar Neville es uno de los principales directores de la historia del cine español. No vamos a decir nada aquí, que vamos a inventar la sopa de ajo, ¿no? El único que no va a Hollywood es Miura, por razones que ya comentaremos en su momento, pero por enfermedad básicamente, pero también es que era bastante perezoso el caballero, no digamos Tono, pero Tono sí fue. Tono fue, yo no sé si haría algo de verdad yo no, pero fue, porque este era el rey de los procurar vivir bien haciendo lo menos posible. Esto era, yo creo que la máxima vital de Antonio Lara Gavilán, Tono. Pero ya iremos ocupándonos de cada uno, que en definitiva los miembros que componen esta generación, hay un grupo canónico que son 5, Enrique Jardiel Poncela, Miguel Miura, Antonio Lara Gavilán Tono, Edgar Neville y José López Rubio. Estos 5 son los considerados por todo el mundo como los autores que conforman la otra generación del 27. ¿Qué ocurre? Que hay más gente porque es que lógicamente, y no me sorprendería que con el tiempo, pues al ir revisando revistas y las publicaciones de la época y tal, se encuentren autores nuevos que no conocemos, que están olvidados, que están que están olvidados, que no se consideran de esta manera, que están en estas revistas. Por ejemplo, don Antonio Robles, todo seguido. Por ejemplo, Luis Piertain, yo ha habido veces que me he puesto a examinar por gusto, y yo ha habido relatos de Piertain que yo me creí que era un seudónimo de Jardiel Poncela, porque es que eran relatos y escritos, porque máximas mínimas o definiciones extrañas del diccionario, o cartas, no sé qué, y hacía lo mismo que Jardiel, lo plagiaban de una forma descarada. Piertain, y mucha más gente, habría otros muchos que mencionar. Pues por ejemplo Ernesto Polo, otro que de pronto aparecían números que se lo hacía prácticamente él. Y junto a ello está, que también pertenecen, en mi opinión, con pleno derecho a este grupo de escritores, están José Santugini. José Santugini fue un escritor que en buen humor publicó un montón de relatos, en Cinegramas publicó también crónicas y cosas, en Gutiérrez alguna ocasional, y dejó de escribir porque se dedicó al cine. El estreno en 1935, una película escrita y dirigida por él, Una mujer en peligro, no funcionó excesivamente bien. Él había escrito teatro, pero no había funcionado nada bien. A partir de Una mujer en peligro se dan cuenta y empiezan a encargarle guiones que llevan a hacer, por ejemplo, La torre de los 7 jorobados, el guión sobre la obra de Emilio Carrere, dirigida por Edgar Neville, películas, guiones como La gran buffet, como una serie, en su necrológica se le llegó a catalogar como el mejor guionista del cine español, y es un absoluto desconocido. Debemos a Santiago Aguilar, un hombre muy divertido y a la vez muy buen conocedor de esta gente, de esta otra generación del 27, entre otras muchas cosas, el descubrimiento, el libro de parte de esta obra de Santugini, que en su momento nos ocupará. También aquí tenemos, y aquí voy a sacar otros 2 libros que tengo aquí en la mano, Emilio González, Grano de Oro, La otra generación del 27, el humor nuevo español y la codorniz primera, este primer tomo. Aquí habla de Ramón, de las revistas, tal y cual. Se centra bastante en la codorniz, cosa que en mi opinión es un poco desacertada. En tanto, este humor ya está antes, ya está en cuestiones de antes. Y aquí 8 humoristas en busca de un humor, no obstante, aunque le pueda poner pero, estos libros son fundamentales porque es una tesis doctoral, es un profundo estudio de determinados aspectos de esta generación y, entre otros, de proponer quiénes son y en qué parámetros se mueven los distintos autores. El orden que él pone aquí en el índice: Miguel Miura, Tono, Antonio Lara Gavilán, Enrique Herrero, este en mi opinión no tiene razón de ser, más que en otra cosa que diré a continuación.
porque es un dibujante, es un caricaturesco, un autor de caricaturas, de viñetas. Entonces esto va por otro, en mi opinión, por otros derroteros, aún siendo parte de la otra generación del 27. Edgar Neville, Enrique Jardiel Poncela, José López Rubio, Fernando Perdiguero. Fernando Perdiguero es otro miembro desconocido, olvidado, pasado por alto, como se quiera, de la otra generación del 27. Fernando Perdiguero firmaba con un montón de seudónimos, Cero, Nadie, sobre todo Menda. Y uno coge la revista Gutiérrez y buena parte a partir de cierto momento de Buen Humor, y Menda aparece por todas partes. Menda es constante, Menda, y a veces con su propio nombre, Fernando Perdiguero, y con otros seudónimos. Pero es que después de la Guerra Civil, en la Codorniz fue esencial, tanto que cuando Miura lo dejó y tal igual, el que se ocupó, aunque el director era Álvaro de la Iglesia, el que se ocupó de la revista fue él. Y tanto es así que cuando él falleció, fue cuando se fue a... La revista duró poco tiempo más, y decían que el momento en que él falleció fue cuando la revista se hundió. Ya dejó de tener razón de ser, es que lo hacía todo, y es un muy buen escritor. Y también hizo cine, lo que pasa es que como actor era muy gracioso. Y también dibujaba, y tiene una novela con uno de estos seudónimos que usaba, Cero, que Aventura inédita del caballero Artañán. Sobre esto ya hablaremos en su momento, cuando nos dediquemos más a él, que le dedicaremos más espacio. Y por último aquí habla de un epígono, que naturalmente es el heredero natural de todo esto, sobre todo a partir de la Codorniz, que es Álvaro de la Iglesia. Álvaro de la Iglesia, novelista profuso y también eventual autor de teatro, al que habría que añadir, en mi opinión, mucho más importante que Álvaro de la Iglesia, sino en mantener lo que venía de atrás, sí en mantener el espíritu de renovación, el que cambia, el que genera una serie de cuestiones nuevas, y al igual que José Santugini, en el momento que deja la literatura es porque se dedica al cine, es Rafael Azcona. De Rafael Azcona ya nos ocupamos aquí en otro vídeo, en el canal, pero esto es lo que viene a ser un poco el recorrido que vamos a hacer. De Azcona no me voy a ocupar porque ya lo hemos hecho, pero de los otros que he dicho sí. Jardiel, en el orden cronológico, porque el que me parece lógico, esto del libro no sé por qué pone a Jardiel el sexto, no lo entiendo. Jardiel el primero, Miura, Edgar Neville, Tono, José López Rubio, Fernando Perdiguero, José Santugini y Álvaro de la Iglesia. Estos son los 8 miembros que vamos a ir viendo en distintos vídeos. Y queda por referenciar algo que, a propósito de Herrero lo he mencionado, que es los dibujantes, los humoristas gráficos. Los humoristas gráficos de la otra generación del 27 son, en otro apartado, porque aquí estamos hablando fundamentalmente de teatro, en la arte gráfica es una modernización total y absoluta de lo que había. O sea, aquí, encabezados por Caíto, creador y director de la revista Gutiérrez, pero que en Buen Humor ya había hecho mucho, bastante. Con gente como Francisco López Rubio, el hermano de José López Rubio, que en Buen Humor hizo yo que sé qué cantidad de portadas y de ilustraciones y de dibujos y de viñetas, que después pasó a Gente Menuda. En Gente Menuda pasó por Pinocho, la otra revista también de la época, de Antonio Robles, fundada y dirigida por Antonio Robles, pero después en Gente Menuda es donde desarrolló una grandísima labor de dibujo del que se le supone uno de los precursores de la línea clara. A mí eso me parece un disparate, pero en cualquier caso Francisco López Rubio es un dibujante extraordinario, un humorista que también escribía, igual que Caíto. No era algo habitual, eran novios de domingo, por así decirlo, pero de vez en cuando aparecían relatos y escritos de ellos, tanto de Caíto como de Francisco López Rubio. Como de Manuel Sama. Manuel Sama era otro ilustrador magnífico, muy íntimo amigo de Jardiel Poncela. Cuando uno lee cualquier edición de la novísima aventura de Sherlock Holmes, los dibujos esos que aparecen, esos son de Sama. Y otros muchos. Y en la parte gráfica, el inolvidable, más joven, pero igualmente importante, Antonio Mingote. Mingote pertenecía a esta gente. Incluso cuando el momento álgido de la Codorniz, él creó otra publicación que pretendía ser la competencia, que era Don José. Lo que pasa es que no le funcionó bien, pero Mingote estaba también en este grupo. Y los mismos escritores, pero también dibujantes, sobre todo, Tono, en Tono está en todas las revistas estas que estamos hablando, en Buen Humor, en Gutiérrez, en no sé qué, con viñetas, con historietas, con portadas, con carteles, con ilustraciones de cuentos ajenos, con todo. Tono era un dibujante muy prolífico. Y el propio Miguel Miura, que firmaba Miura, porque la obra literaria la firmaba Santos. Miguel Santos, y Miura era el dibujante, y el escritor Santos, pero era él. Claro, porque Santos era su segundo apellido. Entonces, esta parte de humor gráfico complementa lo que es el conjunto de la expresión artística de la otra generación del 27.
En cuanto a los autores literarios, que hemos dicho literarios, ya lo he dicho antes, dedicados a todo, al teatro, a la poesía, al cine, a todo. Es decir, es un mundo apasionante, es una literatura, porque es lo que conservamos, aparte de las películas, claro, y de estas publicaciones donde vemos los dibujos, las viñetas, las portadas, etcétera. Lo fundamental es lo escrito, el material escrito, mucho publicado en tomos, en obras completas y tal, pero no todo. Y muchas cosas que quizás sería, quizá no, seguro que sería muy digno, muy merecedor y muy interesante de recuperar. Y esto es a partir de ahora, nos dedicaremos, no de ahora mismo, sino en distintos vídeos, sin orden ni concierto, espero que con un cierto orden, pero no lo aseguro, iremos ocupándonos en sucesivos vídeos de esto que normalmente dedicamos a los dramaturgos, que bueno, pues en este caso vamos a aprovechar para hablar de esta otra generación del 27, de los miembros de cada uno de ellos. Pues nada más, espero que te haya gustado este vídeo, que te haya interesado, que te haya estimulado para ver los que vendrán después, para conocer la obra de estos genios, porque son absolutos genios, son una cosa para pasárselo bomba, es una cosa para reírse, porque buscan eso, hacer reír, el humor esencial. No por hacer reír, pero buscan hacer reír, buscan el humorismo, puro y duro. Si te gusta el vídeo le puedes dar al me gusta, si te interesa suscribirte, aconsejárselo a gente que conozcas que le pueda interesar las temáticas que abordamos en el canal, y por nuestra parte nada más. Hasta pronto, un saludo.